Shabbat Shalom, bienvenidos mis amigos, mis amigas, Shabbat Shalom y feliz Sukkot, ¿verdad? Estamos ante un tema que les traemos hoy que creo que va a ser muy oportuno porque es algo que nos venimos preguntando, ¿verdad? Sobre todo cuando vemos que el momento de la llegada del rescate pues es inminente. Nos preguntamos ¿cómo será ese traslado o esa abducción? Que es el título que le hemos puesto. El traslado y la abducción. Porque ya yo pienso que ha quedado obsoleto el concepto tanto de arrebatamiento como de rapto secreto, ¿verdad? Y hoy lo vamos a demostrar. Porque el arrebatamiento, tal y como se ha entendido en el cristianismo, pues también deja mucho que desear en su comprensión, ¿verdad? Y no decir nada ya del rapto secreto, que las propias escrituras de lo que nos dijo Yahshua HaMashiach, pues descartan el rapto secreto. Lo vamos a estar viendo, va a ser un tema apasionante y como digo, para mucha gente pues se le va a encender una bombilla muy oportuna, ¿verdad? En este tiempo en el que pues la noche se ha cernido sobre el mundo en el sentido de que poquita gente alrededor del mundo está predicando con claridad y con clarividencia, ¿verdad? Entonces, primeramente vamos a comenzar hablando, ya digo, de lo que se ha dado en llamar desde el evangelismo arrebatamiento o rapto secreto, pero que nosotros le hemos llamado, yo pienso que bien acuñado, el traslado y la abducción. Y entonces vamos a comenzar descartando lo que no es. Para llegar a lo que es, primero vamos a descartar lo que no es. Y para descartar lo que no es, hemos de remontarnos a tiempos de John Nelson Darby. Si usted ha estudiado Biblia en el cristianismo o en el evangelismo, pues se ha tenido que topar necesariamente con John Nelson Darby y sus escritos, sus traducciones del inglés, porque ha sido muy importante en lo que es el entramado del dispensacionalismo cristiano. Entonces, John Nelson Darby inventó, se puede decir, aunque hubo muchos que redundaron en lo mismo, las dispensaciones, ¿verdad? Para que les calzara todo, para poner en las dispensaciones el cuarteo mental que tenían en su mente, ¿verdad? Valga la redundancia, porque ellos pensaron en las escrituras de esta manera. Y así siguen pensando, muchos Gigi Ávila, o ¿cómo se dice? De la escuela de Gigi Ávila, ¿verdad? Y siguen pensando de esta manera, con mucho respeto a todos, porque todos hemos pasado por ahí. Hemos tenido a estos personajes, Gigi Ávila o John Nelson Darby, cuando estudiamos las dispensaciones, como referentes, ¿verdad? Lamentablemente, pero es así. Pero en el fondo era un peldaño, ¿no? Un peldaño más que hubimos de subir para que nuestra vida se elevara y Elohim a su tiempo nos diera esa clarividencia de la que gozamos hoy en día, ¿verdad? Sin pretender haberlo alcanzado todo porque, como decía Shaul Pablo, proseguimos hacia la meta, ¿verdad? Pero por supuesto el paisaje de hoy es mucho más esclarecedor y que nos dota de una capacidad de visión mucho más que las de hace 12, 14, 20 años, ¿verdad? Entonces, John Nelson Darby intentó encajar en sus prejuicios mentales 3 dispensaciones básicas, que fueron la ley, la gracia y el reino milenial. Todo equivocado, de cabo a rabo. Porque ya separar la ley y la gracia, con esa página en blanco que te ponen en la Biblia, entre el llamado Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y luego el reino milenial, todo es equivocado, errado. Pero tuvimos que pasar por ahí. Pero es equivocado y errado porque la ley, la Torá, es pura gracia, pura Gesed. ¿Por qué? Porque nuestro pecado, nuestra ignorancia, llevó a que Yahshua HaMashiach tuviera que morir, dar su vida por nosotros. De manera que el que nos dirigiera su palabra ya es una gracia, una Gesed.
Por lo tanto, toda la Torá es una gracia, porque él, Yahshua, no tenía necesidad de dirigirnos la palabra, máxime cuando le llevamos por nuestro pecado a tener que morir, en vindicación por nosotros, ¿verdad? Entonces, pues la Torá, la ley, es pura gracia, forma parte de la gracia, todo es gracia en la vida. Naces y ya estás en la salud, en la gracia, por lo cual la vida tendría que ser una celebración, entendiéndola bien. Y luego el reino milenial, pues por supuesto, formó parte ya del querer a toda costa encajar las cosas, ¿verdad? Y ya un reino milenial terrenal, un reino milenial que transcurre en la tierra, otros lo entienden como un reposo de la tierra ardiendo, y luego para bajar otra vez, ahora vamos, ahora venimos, ahora vamos, ahora venimos. Entonces es un disparate, y el reino milenial, tanto en la forma de que, como dicen los adventistas, de que la tierra reposa ardiendo en llamas, y luego se reanuda la cosa, pues es otro disparate. De la misma manera que es un disparate entender el reino milenial en esta vida, en esta tierra, ¿verdad? Entonces, como trató de encajarlo por todos los medios, estos cuarteos que tenía mentales, esta tridimensionalidad, pues de, ¿cómo se puede decir?, de equivocación y de error, que estaba todo equivocado, pues postuló para tratar de encajar ahí, entre el reino milenial y la gracia, intentó encajar ahí, justamente ahí, los 3 años y medio de sufrimientos o tribulación previos a la llamada segunda venida, ¿verdad? Síganme lo que les estoy diciendo. Para tratar de encajar, ya descartó que la ley era para otro tiempo, eso ya lo dejó claro él y muchos otros, y todavía siguen en esas, en el cristianismo, de que la ley, la Torá, era para otro tiempo, por lo tanto, si descartas la Torá, descartas tu propia salud, tu propia salvación, tu propia gracia, tu propia Gesed, porque no sabes vivir en esta vida. Pero donde quiso colocar esos 3 años y medio de sufrimientos, de tribulación, fue entre la gracia, la llegada de Yahshua HaMashiach y el reino milenial. Ahí intentó meter los 3 años y medio de tribulación. Entonces, con la ayuda de los desvaríos de una contratada para tal empresa que fue la friki Margaret MacDonald, que fue la Elena White del pentecostalismo, pues ahí hicieron campaña estrambótica, ¿verdad?, para intentar, como digo, encajar esos 3 años y medio de tribulación previo al reino milenial, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, la verdad bíblica de la tribulación nos dice otra cosa, y nos dice otra cosa en cada una de las escrituras que hay, de los versos, de los textos que hay a lo largo de las escrituras. Y entonces, la verdad bíblica de la tribulación la pueden ustedes ver, tomen nota, lápiz y papel, o bolígrafo y papel, o donde puedan teclear para guardar esta información, porque verán que la verdad bíblica de la tribulación se nos dice en muchas escrituras. Por ejemplo, Segunda de Crónicas 15:4, Nehemías 9:27, Job 15:24, 27:9, Salmos 10:1, Salmos 78:33, Proverbios 1:27, Proverbios 11:8, Proverbios 12:13, Proverbios 24:10, Eclesiastés 10:9, Isaías 5:30, Isaías 8:22, Isaías 26:16, Isaías 30:6, Isaías 33:2, Isaías 46:7, Jeremías 2:27, Jeremías 51:2, Ezequiel 7:7, Jonás 2:2, Nahum 1:9, Zacarías 10:11, Mateo 24:9,
Mateo 24, 29, Marcos 4, 17, Marcos 13, 19, Marcos 13, 24, Juan 14, 33, Hechos 7, 11 y 11, 19, Romanos 2, 9, Romanos 5, 3, Romanos 8, 35 y Romanos 12, 12, Segunda de Corintios 1, 4 y 1, 8 y 2, 4 también, del mismo libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 1, 4, 1, 8, 2, 4, 4, 17 y 8, 2. Filipenses 1, 16 y 4, 14 también del mismo libro de Filipenses. Primera de Tesalonicenses 1, 6 y también Primera de Tesalonicenses 3, 7. Segunda de Tesalonicenses 1, 8. Apocalipsis 1, 9 y también el 2, 9 al 10 y Apocalipsis 2, 22, ¿verdad? Y Apocalipsis también 7, 14. Y todas estas escrituras muestran ¿qué? ¿Qué muestran todas estas escrituras? Muestran lo siguiente. Mateo Matillahu 6, 34. En Mateo 6, 34 nos dice algo básico para entender lo que hemos de entender en el día de hoy. Y es que 6:34 de Mateo dice, de nada sirve en Mateo 6:34 dice, por lo tanto no se angustien por el mañana, el cual, ¿qué? Tendrá sus propios afanes. ¿Qué es un afán? Una tribulación. Podríamos decir, por lo tanto no se angustien por el día de mañana, el cual tendrá sus propias tribulaciones. Cada día tiene ya sus problemas, sus aflicciones, sus tribulaciones. Estos son palabras de sabiduría de Yahshua HaMashiach. Entonces, mis estimados y mis estimadas, esto es lo que se nos muestra en todas las escrituras que hemos citado y que ustedes han apuntado o siquiera la han oído. Todas estas escrituras que, si no me equivoco, son 51 testimonios de lo mismo, de que toda generación tuvo su tribulación. Y rescatamos 2 testigos entre todas estas escrituras que hemos dado. Rescatamos 2 o 3, vamos a citar 3. La primera... Y así son todas, y lo hemos rescatado porque hablan de lo que en verdad dicen, son buenos representantes de todas estas escrituras, estos versos que vamos a leer. Jeremías 2:27, dice en Jeremías 2:27, dice, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad o en el tiempo de su tribulación, dicen, levántate y líbranos. ¿Verdad? Quieren apelar a él que los sane y los cure y los levante en el tiempo de la tribulación. Pero cuando les va bien, le dicen al leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado. En Ezequiel 7:7 va al mismo punto. Ezequiel 7:7 dice de esta manera. Dice, la mañana viene por ti, oh morador de la tierra. Morador de la tierra es aquel que se tiene por terreno, ¿verdad? Que da su vida por un terruño, ¿verdad? Y que no piensa más allá de esta tierra, de este materialismo. Dice, la mañana viene para ti, oh morador de la tierra. Morador de la tierra que, por cierto, ve cada vez más a lo humano como extraterrestre. Por esto, el título de hoy es El traslado y la abducción. Porque el rescate de Yahshua HaMashiach, que rescata a la humanidad, el morador de la tierra lo va a ver como algo ya extraterrestre. La humanidad ya para él es algo extraterrestre, fuera de orden.
La mañana viene para ti, oh morador de la tierra, el tiempo viene, cercano está el día, día de tumulto, o día de aflicción, o día de tribulación, y no de alegría sobre los montes. Y sigue diciendo en el verso 8, si quieren leerlo. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Y un testigo más para mostrar que cada generación tuvo su gran tribulación, su merecida gran tribulación. Porque en Hechos, ya en el Brit Hadashah, en el llamado Nuevo Testamento, en Hechos 11:19, dice de esta manera. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, ¿cómo? Sí, persecución, la tribulación, que ahora es muy predicada, pero que sufrieron ¿quiénes? Les voy a decir. Ahora bien, los que han sido esparcidos a causa de la persecución, de la tribulación que hubo con motivo de Esteban, pasaron en los tiempos de Esteban, del apóstol, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Entonces, ahí está claro. ¿Verdad? ¿De qué? De que cada generación tuvo su aflicción, su tribulación. Ahora, sin embargo, hubo una tribulación como nunca hubo. Una tribulación que fue superior en su contenido, si quieren llamarlo apocalíptico o catastrófico, más que ninguna otra generación. Porque acaparó más ira, más tribulación. Y eso se refleja nada más y nada menos que en Mateo 24, 21 al 29. 24, 21 al verso 29. Palabras de Yahshua HaMashiach, de advertencia, todo el capítulo 24. Mal entendido, por supuesto, a lo largo de los siglos, por los estudiosos, por los eruditos, por la gente que ha estado ahí ministrando palabra, agarrado y aferrado a títulos y a teologías y a su... Bueno, hasta ahí. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Cómo? Sí, ni la habrá, porque habrá una generación de pupas, una generación de lloricas, de mariconas, que creerán que los van a perseguir y que están al borde de la gran tribulación. Pero gran tribulación, cual nunca hubo, no serán ellos, sino la que le precedió de la generación de los discípulos. Porque dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Todo esto intentan lloricamente y maricamente traspasarlo a este tiempo actual. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Mashiach, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos Mashiach y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, ¿verdad? Así que si os dijeren, aquí está la señal de no creerle a los que han estado predicando el arrebatamiento o el rapto secreto. Dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, en lo secreto, no lo creáis. Porque, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta occidente, así será también la llegada del ser humano. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Se juntarán las águilas de qué? ¿Verdad? Está hablando ya de la llegada de Yahshua HaMashiach. ¿Qué águilas se juntan en el cuerpo muerto? Está hablando de Armagedón también. ¿Verdad? Esas águilas que se ponen en la zona de un cuerpo que les parece a ellos muerto, ¿verdad? Que es el deicidio ilustrado que estamos viviendo
desde hace 200 años a esta parte, más de 200 años. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí lo que hay que entender es que todo el capítulo 24 de Mateo ha estado enormemente mal entendido porque abarca mucho. Mateo 24 abarca mucho tiempo, porque es que le responde a las preguntas que hacen los discípulos. Los discípulos le preguntan, si siguen la secuencia del capítulo, dos preguntas básicas, y a partir de ahí tiene que desarrollar Yahshua HaMashiach. Uno, ¿cuándo será la destrucción del templo? ¿Verdad? Que fue en el año 70, con Tito y Vespasiano, y luego dice, ¿y cuándo será el fin del siglo? El fin de la edad. Ahí ya tiene que ir a avanzar en los siglos, centurias, hasta llegar a estos 2 milenios que hemos vivido, ¿verdad? Prácticamente. Entonces tiene que profetizar sobre 2000 años, Yahshua HaMashiach, en un responder a una pregunta, ¿verdad? Entonces, por eso el capítulo 24 abarca tanto tiempo. Y por eso ha estado tan enormemente mal entendido. Y abarca desde tiempos de los discípulos, porque si miran el paralelo de Mateo 24, que es Lucas 21, en Lucas 21, 20 al 22, Lucas 21, 20 al 22, nos dice de la siguiente manera. ...21, 20 al 22 de Lucas dice: pero cuando vierais a Jerusalén, esta es la señal inequívoca para que entendieran los tiempos, los discípulos, pero cuando vierais a Jerusalén rodeada de ejércitos, Jerusalén rodeada de ejércitos. ¿De qué ejércitos están rodeada Jerusalén ahora mismo? Si son los propios ejércitos de Israel que están ahí. Entonces esto se refiere a cuando vieran Jerusalén rodeada de ejércitos para ese sitio que le hicieron en los tiempos de Tito, en tiempos de los romanos, en el año 70, del 66 al 70. Sabed entonces que su destrucción de Jerusalén ha llegado. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Quiénes? ¿Los adventistas de salir al campo? ¿O los cristianos que tienen que salir al desierto? ¿O a Petra, Jordania, los mesiánicos? No, los que estén en Judea huyan a los montes. Su tiempo de los discípulos supervivientes. Y los que en medio de ella, de Judea, váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de ¿qué? De retribución, es decir, que se la tenía guardada Elohim bendito sea, conforme a la transgresión del pueblo de Israel durante muchos años, ¿verdad? Entonces esta sí fue la gran tribulación, cual nunca hubo ni la habrá, hasta tal punto que hubo una hambruna espantosa por el sitio romano. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Tremendo, tremendo. Todas las cosas que están escritas. Fíjense si habría cosas escritas acerca de ese tiempo, años 70 del Mashiach, ¿verdad? Entonces, como vemos, esta fue la gran tribulación como nunca hubo ni volverá a haber, por más que los maricas de este tiempo que ministran la palabra se pongan la venda antes de la herida. Que esta gran tribulación que nunca hubo ni volvería a haber es antecedida por el tiempo de angustia de Jacob que se refiere en el capítulo 30 del libro de Jeremías, que relata, no lo vamos a leer, pero les adelanto que el capítulo 30 de Jeremías relata la vuelta de la cautividad de tiempos, data de tiempos de la reconstrucción de Jerusalén, cuando ya vuelven del cautiverio, ¿verdad? De Asiria y de
y de Babilonia. Ya entonces acontece la reconstrucción de Jerusalén. Unos 500 años, 400, 500 años de paz que hubo entre esa reconstrucción de Jerusalén cuando vuelven de la cautividad, antes de la llegada de Yahshua HaMashiach para nacer de Miriam, ¿verdad? Entonces, ahora, habiendo descartado ya lo que no es, yo creo que pertinentemente y de una forma en que ya hemos comprendido, creo yo, muchos a estas alturas ya de la exposición, ahora sí vamos ya a lo que será. No será, como hemos dicho, un rapto secreto, porque dice, si os dicen, aquí están los aposentos, que diría al lenguaje de hoy, ahí está en el rapto secreto, no lo creáis, ya nos lo dice de antemano nuestro patrón Yahshua HaMashiach, como señal, para que ninguno de los escogidos sea engañado. Entonces, no es un rapto secreto, ni es el arrebatamiento tal y como lo ha entendido todo este tiempo el cristianismo. Ahora, vamos a ver a lo que será, a lo que sí será el traslado o la abducción. Y primero vamos a 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer el capítulo 3 de 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 3. Dice así, la riquísima palabra de nuestro Elohim. Dice, queridos hermanos, esta es la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarle la memoria para que con una mente íntegra, recuerden, con una mente íntegra se ha de entender todo. Una mente íntegra es la que se da en su totalidad, la que no da una parte para Elohim y se guarda otra parte para ella, sino que en su completitud trata de entender. Entonces, eso es una disposición de mente íntegra. Recuerden, cuando tengan una mente íntegra, recuerden. Por eso, la mente que no es íntegra, se te va a pasar el tiempo queriendo que tú olvides y queriendo olvidar también. Entonces, recuerden las palabras que los profetas apartados pronunciaron en el pasado y el mitzvot, el mandato que dio nuestro patrón y salvador por medio de los apóstoles. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que, siguiendo sus malos deseos, se mofará, diciendo, ¿qué hubo de esa promesa de su llegada? Porque los mansos heredarán la tierra, pero aquí los que partimos la pana somos los déspotas, ¿verdad? En otras palabras. Dirían, ¿no? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación, pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Elohim, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Todo vino a la existencia de la Yahuá, del agua, de la existencia. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados ¿para qué? Para el fuego. Señores, pero esto no quieren decirlos. Lo que intentan cuajar en la dispensación del reino milenial se les olvida, no tienen en cuenta a Pedro, ¿verdad? Y entonces dice, esta palabra, de la misma manera, están guardados cielo y tierra para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. A lo mejor por eso es que no le interesa, porque como son impíos, no quieren ver su final. Por eso intentan encajar ahí, en un reino milenial terreno, sin que pasen cielo y tierra. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el patrón, para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Regla básica de interpretación para ver en su amplitud secuencial histórica. El Señor, el patrón, no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos hagan teshuvá, que todos hagan, pues, arrepentirse, ¿no? Pero el día del patrón vendrá como un ladrón.
En aquel día los cielos, como ladrón, por supuesto, para quien no le espera, para quien ha tratado de encajarlo en unas dispensaciones, los pilla en tinieblas. En el reino milenial, ley, gracia, todos esos los pilla como ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. A ver si les queda claro, porque vamos, es una visualización tremenda, tremendamente clarificadora, ¿verdad? Porque es que emplea una narración contundente. ¡Quefa, Pedro! Dice, en aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esta manera, ¿no deberían vivir ustedes como Elohim manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente, en el buen sentido, la llegada del día de Elohim? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego, y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite, ¿qué cosa? La justicia, la práctica de Yus, la práctica de Dios, la práctica de Elohim, que es la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Elohim los halle sin mancha y sin defecto y en shalom con él. Recuerden, tengan presente que la paciencia de nuestro patrón significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Shaul Pablo con la sabiduría que Elohim le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, ¿verdad? Mulitas que pegan coces, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que, arrastrados por el error de esos libertinos dispensacionalistas, diría si hubiera conocido la historia posterior, arrastrados por el error de esos libertinos que ven diferencia entre la ley y la gracia y que quieren descartar la Torá. ¿Para vivir en qué? En ese libertinaje, que no tiene nada de libertinaje ni de salud, que es pura perdición, y que transforma a los seres humanos en hijos de perdición, que no saben ni vivir en esta tierra, no tienen guía. Por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad, se vayan de un extremo a otro, en la oscilación pendular de todo lo que ha venido siendo la política, la ciencia y la religión. Pierdan la estabilidad y caigan como caídos. Más bien crezcan en la Gesed, en la gracia. ¿Qué se tiene que hacer en la gracia? Crecer. Entonces la gracia no va a ser conformarte con una repetición o conformarte a un nombre que no es verdadero, a Jesús, confesando a Jesús. Eso no es gracia, porque si no creces no es gracia. Eso es un peldaño que tienes que subir, ¿verdad? Eso es crecer en la gracia y en el conocer de nuestro patrón y salvador, Yahshua HaMashiach. A él sea la kabod, el esplendor, ahora y para siempre, emet. Bueno, entonces, Romanos 8 también nos ayuda a saber dónde estamos parados y lo que de verdad va a ser ese traslado y esa abducción, ¿verdad? Primero vamos a acabar entendiendo que primero tiene que ser un traslado espiritual y luego una abducción de rescate física de nuestros cuerpos, transformación de nuestros cuerpos en la llegada de Yahshua HaMashiach, que le pondrá fin al inicuo, al hombre de perdición, con el resplandor de su llegada. Entonces, en Romanos 8, leemos en la Biblia de Jerusalén, en Romanos 8, dice así, dice, por consiguiente,
ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Mashiach Yahshua. Ya no hay condenación que pese. Es decir, no tiene efecto la condenación en los que están en Mashiach Yahshua, en el ámbito de Mashiach Yahshua, en su presencia, ¿verdad? Pero para eso hemos tenido que subir peldaños, crecer en la Gesed, crecer en la gracia, renunciar a un dispensacionalismo barato y analfabeto y que no tenía ni idea de dónde estaba parado, por mucha erudición que dijeran que tenían aquellos estudiantes de las dispensaciones. Porque la Torá del Ruach, la ley del Espíritu que da vida en Mashiach Yahshua, la Torá del Ruach, escrita en tu corazón, que da vida en Mashiach Yahshua, en la presencia de Mashiach Yahshua, te liberó de la ley del pecado. De esa es la ley que te liberó, de la ley del pecado y de la muerte. ¿Verdad? Pues lo que era imposible a la Torá, reducida a la impotencia por la carne, Elohim, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne. No se hagan trabalenguas, se lo vamos a explicar. Dice, lo que era imposible a la Torá, porque la Torá era reducida a la impotencia, no porque hubiera falencia en la Torá, sino por la carne, por nuestra tendencia al pecado de nuestra carne limitada, ¿verdad? De nuestro cuerpo embutido, de nuestra carne limitada. Entonces, por eso eso es lo que hacía imposible a la Torá, a la ley, a la guía, porque la reducíamos a la impotencia, es decir, no tenía efecto. ¿Por qué? Por nuestra carne limitada. Pero Elohim, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado y en orden al pecado, es decir, atendiendo a la necesidad de vencer la limitación del pecado en la carne, condenó el pecado en la carne y entonces escribió la Torá en nuestro corazón. Y entonces es cuando la Torá del Ruach, la Torá del Espíritu, que da vida en Mashiach Yahshua, te libera de la ley del pecado y de la muerte, que hemos leído en el primer verso. Espero que estén entendiendo bien, porque es sumamente rico. Dice, a fin, todo esto con la finalidad de que la justicia de la Torá se cumpliera en nosotros que seguimos una conducta. ¿Qué tiene que cumplirse en nosotros? La justicia de la Torá, escrita ahora en nuestro corazón por los méritos de Yahshua HaMashiach, que en su cuerpo, en el cuerpo de carne, de limitación, venció al pecado, lo sometió y nos dotó del Ruach, de la Torá del Ruach, de la Torá del Espíritu, escrita en nuestro leb, en nuestro corazón, a fin de que la justicia de la Torá se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta. ¿Cuál conducta? La justicia de la Torá. No según la carne, sino según el Ruach. Entonces, cuando vives según el Ruach, según el Espíritu, no te lleva a ceremonias, no te lleva a dejarte peyot, te lleva a llevar una vida de justicia, ¿verdad? A fin de que la justicia de la Torá se cumpliera en nosotros. Esa es la vida en el Ruach, en el Espíritu. Ahí es cuando se cumple la Torá, escrita en tu corazón. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal. Por eso los que viven según la carne piden diezmos, piden dinero y vuelven a pedir diezmos y vuelven a pedir dinero y vuelven a pedir bienes y vuelven a pedir casas y vuelven a pedir coches, ¿verdad? Mas los que viven según el Ruach, ¿qué desean? Lo espiritual primeramente. Pues las tendencias de la carne, lo que te va a pedir tu carne cuando no tienes la Torá escrita en tu leb, en tu corazón, las tendencias de la carne son muerte, mas las del Ruach, las del Espíritu, vida y shalom. Ya que las tendencias de la carne, ¿a qué llevan? Al odio contra Elohim, contra lo elogiable,
Por eso se oponen a todo lo que se llama Elohim. No se someten los que se dejan llevar en las tendencias de la carne, en lo carnal, en cumplir sus tendencias carnales, no quieren recordar, no quieren vivir en justicia, son tendencias de la carne, porque no se someten a la Torá de Elohim, ni siquiera pueden, aunque mismo te lean la Biblia todos los días. Es que no pueden. Así, los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. Mas vosotros no vivís según la carne, habla a los talmidín, a los discípulos, sino según el Ruach, ya que el Ruach de Elohim habita en vosotros. El que no tiene el Ruach de Mashiach no le pertenece. El Ruach de Mashiach tienes la Torah escrita en tu corazón y practicas la justicia, lo que es justo. Y si el Ruach de aquel que resucitó a Yahshua de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Mashiach de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Ruach que habita en vosotros. Porque ese Ruach que habita en vosotros, como no es de la carne, como no es mortecino, es como el trocito que tienen en el pico los polluelos al nacer del huevo, que ese piquito es parte del huevo, pero es lo que sirve cuando hay un movimiento para que el pollo, al ladear su cabeza, rompa la cáscara y salga. Si lo han entendido, se han gozado, si han estado atentos. Bueno, entonces sigue diciendo. Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne. ¿A quién le debemos nosotros? ¿A la carne le debemos algo? ¿Al sistema de muerte, al sistema que no quiere justicia, ni quiere recordar, ni quiere que la Torah esté escrita en su corazón? No somos deudores de la carne, de lo material, para vivir según la carne. Pues si vivís según la carne, moriréis. Pero si con el Ruach, con la Torah del Ruach, escrita por Yahshua HaMashiach en tu lev, en tu corazón, hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Ahora, en efecto, todos los que se dejan guiar por el Ruach Elohim son hijos de Elohim. Y vosotros no habéis recibido un Ruach de esclavos. ¿Para qué? Si caéis en el Ruach de esclavos, ¿dónde acabáis? Para recaer en el temor. Así que si recibes un Ruach, un espíritu de esclavo, lo primero que haces es temer. Temer al viento, temer al aire, temer a la muerte, temer a la persecución, temer a supuestos virus que están por ahí pululando, ¿verdad? Porque eres esclavo y tienes un espíritu de esclavo. Antes bien, habéis recibido un Ruach de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. El Ruach mismo se une a nuestro Ruach individual para dar testimonio de que somos hijos de Elohim. Y si hijos, también herederos, herederos de Elohim y coherederos de Mashiach, si compartimos sus sufrimientos para ser también con él glorificados. Este es el problema, que no quieren compartir los sufrimientos de Yahshua HaMashiach y se quieren anticipar a los sufrimientos que, como toda generación, pues tenemos que pasar, a toda tribulación que necesariamente, como todas las que nos han antecedido, tenemos que pasar por ahí, por la tribulación de cada tiempo, de nuestro tiempo en este caso. Pero como no quieren padecer esa tribulación, entonces intentan escabullirse, escapar. ¿Y cómo intentan escabullirse y escapar? Primeramente, haciendo recaer sobre este tiempo escrituras y tiempos que no les pertenecen a los creyentes de este tiempo, sino que tenían su cumplir en el año 70, como hemos visto. Y sin embargo, todo lo dan para este tiempo. ¿Pero por qué? Se creen que van a ser perseguidos, que van a ser atormentados, guillotinados, bueno, masacrados. ¿Por qué? Porque creyendo que nombrándolo, si lo nombran, no les va a pasar. Es la forma que tienen de intentar escapar. Como serpientes que son. ¿Quién os enseñó a escapar, verdad?, de la ira? Entonces, si hijos, también herederos de Elohim y coherederos de Mashiach, si compartimos sus sufrimientos para ser también con él glorificados, esplendorizados. Porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente,
dice Shaul Pablo, no son comparables con la gloria, con el esplendor que se ha de manifestar en nosotros. ¿Dónde se ha de manifestar el esplendor? En nosotros. Tremendo, ¿no? Pues la ansiosa espera de la creación, fíjense, la ansiosa espera de la creación desea vivamente la desvelación de los hijos de Elohim. Tamaño ego, dirían hoy en día. Tamaño ego que se cree que la creación espera por él, dirían a Shaul Pablo hoy. Tremendo, ¿no? La creación, en efecto, que fue sometida a la caducidad, ¿cómo? Sí, la creación tiene una fecha de caducidad. Por eso el traslado es necesario. Porque la creación tiene una fecha de caducidad. Dice, fue sometida a la caducidad no espontáneamente o no por voluntad de la misma creación, sino por aquel que la sometió en la esperanza de que supiéramos vencer este tiempo y nos eleváramos a esta fecha de la caducidad. ¿Por qué? Porque trascenderíamos en él, en la Torá del Ruach, escrita por él en nuestros levot, en nuestros corazones, en la esperanza de ser liberada de la esclavitud de la corrupción. Estamos en una esclavitud de la corrupción. Miren ustedes las noticias. Corrupción y mentira por todos lados. Para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Elohim, venidera, en un mundo venidero, fuera de estos cielos y de esta tierra. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto que quieren eternizar esos de las dispensaciones y del reino mesiánico materialista. Y no solo ella, la creación, también nosotros que poseemos las primicias del Ruach, del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Eso es lo que estamos de verdad esperando, los que vivimos según el Ruach, el rescate de nuestro cuerpo limitado. Porque nuestra salvación es en esperanza. Y una esperanza que se ve no es esperanza, no sería esperanza si la viéramos. Si esta esperanza estuviera en este mundo, entonces no sería esperanza. Si la viéramos, ¿entienden? Pues ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Es una falsa esperanza, una falsa fe. Dice, pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con paciencia. Y de igual manera, también el Ruach viene en ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos pedir ni siquiera como conviene, mas el Ruach mismo, el Ruach individual que se alimenta del Ruach Elohim, intercede por nosotros con gemidos indecibles o inefables. Y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Ruach individual, o sea, lo que nos conviene en verdad. Y que su intercesión a favor de los apartados es según Elohim. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Elohim para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio, su determinación. Pues a los que de antemano conoció, ¿verdad? Cuando éramos existencias, para venir aquí a darle forma a esas existencias, a darle, pues precisamente, cuerpo eterno, que es lo que estamos labrándonos aquí, ¿verdad? En la Gesed de nuestro Mashiach, de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, que venció, ¿verdad? Todo lo que es la producción de este mundo para que sea Él quien nos salve. Ahora lo vamos a entender mejor. Dice, pues a los que de antemano conoció también los predestinó a reproducir la imagen, el logos de su Hijo, el patronato, la referencia, el patrón de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también los llamó, y a los que llamó, a estos también los justificó. Los justificó. ¿Por qué? Por haber creído, igual que Abraham. Por haber creído, por haber puesto atención. A los que justificó, a estos también los glorificó, los esplendorizó. Por eso nos vamos a sentar en los tronos, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ante esto, ¿qué diremos? Dice Shaul, si Elohim está por nosotros,
Si Elohim está por nosotros, porque nosotros configuramos lo Elohim. ¿Quién contra nosotros? ¿Entienden? El que no perdonó ni a su propio hijo, no escatimó más bien, a su propio hijo, antes bien le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Elohim? ¿Quién nos podrá acusar si es Elohim el que justifica? Si somos nosotros los que juzgamos. En otras palabras, ¿quién condenará? ¿Acaso Mashiach Yahshua, el que murió? Más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Elohim e intercede por nosotros, ¿ese nos va a acusar cuando precisamente murió para justificarnos? ¿Quién nos separará del amor de Mashiach? ¿La tribulación? ¿La tribulación? La tribulación, que quieren pasar este tiempo como gran tribulación, como que vamos a ser guillotinados, muertos, bueno, lo peor, las peores muertes. Vamos, a la brasa. Nos iban a quemar. Claro, generación mediocre, generación tibia. Esta que vivimos. ¿Quién nos separará del amor de Mashiach? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿Los peligros? ¿La espada? Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, o somos expuestos a la muerte, más bien, tratados como ovejas destinadas al matadero, contadas, así nos cuentan, como ovejas destinadas al matadero, porque se creen que somos los más crédulos, cuando son ellos los que se creen todo el sistema, son ellos los que se creen toda su idolatría. Y a nosotros nos tienen como timoratos y crédulos. Por eso nos cuentan como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo, esto no lo saben, pero en todo salimos más que vencedores, gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, con todo lo que creen, con toda imagen de la bestia, con toda insuflación de la imagen de la bestia y con todo lo que inventen en el futuro de Shaul Pablo, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad de lo que hagan, de lo que hagan de hechicerías, de tonterías, de necedades, ni otra criatura alguna podrá separarnos de la Javá, del amor de Elohim manifestado en Mashiach Yahshua, patrón nuestro. Entonces, ya hemos entendido, ¿verdad? Ya hemos entendido que la tribulación no puede separarnos. Sin embargo, los dispensacionalistas, los que han malversado las Escrituras, querían meterte una doctrina del shock para hacerte creer que la tribulación te iba a alejar. Por eso tanta preocupación, que te iba a alejar la tribulación de Elohim bendito, si no hay nada que pueda alejarte de él, cuando de verdad estás en él, en Mashiach Yahshua. Entonces, vemos que, ¿cómo podríamos enlazar esto? El rescate, el traslado espiritual que quería hacer Mashiach Yahshua, con su muerte y su resurrección, incluso para los de su pueblo, para los judíos, pero estos no lo entendieron, porque no entendieron que Mashiach Yahshua es el pan que descendió del cielo, y entonces no entendieron Éxodo 16, 8 al 15. Verán que Él vino a trasladarnos espiritualmente al ámbito suyo, a los que están en Mashiach Yahshua, a los que están en Mashiach Yahshua, todas las cosas les ayudan a bien. Dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decía a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Yahweh en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y ya, por eso esa multitud apóstata, pues es la que se vive en estos tiempos, multitud de hombres bestia.
Y Yahweh dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi Torá o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Yahweh os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis el esplendor de Yahweh, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Yahweh, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Yahweh os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Yahweh ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Yahweh. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Yahweh, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí, el esplendor de Yahweh apareció en la nube. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, yo he oído las murmuraciones del pueblo, de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Yahweh vuestro Elohim. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, pequeñita, que parecía insignificante, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? De ahí viene ¿qué es esto? Viene man, ¿qué es esto? Maná. Porque no sabían qué era, ni lo saben al día de hoy. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Yahweh os da para comer. Entonces mis preciosos y mis preciosas dijeron, man, ¿qué es esto? Maná. No lo entendieron, no supieron asimilarlo o metabolizarlo. ¿A cuál? A ese pan que descendió del cielo, que es Yahshua HaMashiach. Por eso nos dice en Números 21:5 que tuvieron fastidio de ese pan que ellos consideraban tan liviano. No se le hacía contundente, porque ellos esperaban un Barrabás, ¿verdad? Un Barrabás, pues con esas batallas por Israel, ¿verdad? Por un estado, por un país, por algo limitado a la postre, ¿no? Entonces dice, y habló 21:5 al 9, 21:5 solo vamos a leer, y habló el pueblo contra Elohim y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Pero ese pan que se les antojó tan liviano fue el pan que descendió del cielo, y cumplió todas las promesas a Abraham, porque la multitud de la tierra, multitud de naciones que salieron de los lomos de Abraham serían benditos, serían benditas todas esas naciones. Así que fue un cumplir más magnánimo de lo que ellos se hubieran nunca imaginado, y llamaron, en ignorancia de esto, pan liviano a Yahshua HaMashiach, el pan que descendió del cielo. Y ya, para acabar, Juan 6:51 al 58, 6:51 al 58 del libro de Yohanan Juan, y ya acabamos en este espléndido Yom de Shabbat, de Sukkot. 6:51 al 58 dice así. Dice Yahshua HaMashiach, yo soy el lejen, yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno comiere de este lejen, de este pan, vivirá para siempre. Estamos en Mashiach Yahshua, metabolizándolo. Su Torah en nuestro lev, en nuestro corazón. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, esto no es kosher. Diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Yahshua les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del ser humano y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que comiere mi carne y beba mi sangre, en mí permanece y yo en él.
Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron del maná y no lo conocieron y le llamaron pan liviano y murieron por eso, por no haberlo entendido. El que come de este pan, Yahshua HaMashiach, vivirá eternamente. No se vayan todavía, que aún hay más. Vamos con la conclusión de lo que es el traslado y de lo que va a ser la abducción. El traslado, antes de tomarse a sí mismo, que dice Yahshua HaMashiach, ahora lo vamos a leer en Colosenses 1, 13 al 23, pero antes vamos a mencionar lo que es el traslado, en verdad. Y esto se encuentra en Juan 14, 3, exactamente lo que es el traslado. Juan 14, 3. Ni arrebatamiento, ni rapto secreto, ni parusía, ni segunda venida. Es esto, justamente, Juan 14:3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Preciosa declaración, en la cual los insensatos no pueden entrar siquiera, no pueden vislumbrar la grandeza de esta declaración. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cómo? Sí, en un traslado. Para que donde yo estoy, Yahshua HaMashiach, en las moradas que ha ido a prepararnos, para que donde yo estoy, vosotros también podáis entrar ya con un cuerpo glorificado pagado por mí. ¿Verdad? Entonces, porque habéis estado en mí. ¿Verdad? Entonces, ese es el traslado. Ahora, vamos a tomarse a sí mismo, que es la abducción. ¿Verdad? Es decir, antes de la abducción del cuerpo transformado, de estar donde ha estado Yahshua HaMashiach en ese reino, preparándonos moradas eternas, pero primero dice que tenemos que pasar, primero debemos pasar a su ámbito, al ámbito espiritual, para que donde Él está, también nosotros lleguemos a estar, ¿verdad? Y ahora nos vamos a Colosenses 1, 13 al 23. Para entender lo que es la abducción. 1, 13 al 23. Una abducción que decimos, lo mencionamos como abducción porque ya a la humanidad, la misma humanidad está tomándola como extraterrestre. Quien usa la razón, la lógica, el recuerdo, la capacidad cognitiva, ya es visto como extraterrestre. Entonces, Colosenses 1, 13, 23 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, ahí está, el traslado, tomarse a sí mismo ha sido la abducción, será la abducción, el tomarse a sí mismo, pero antes tiene que suceder el traslado de ámbito, de este cielo, de esta jurisdicción, por así decirlo, a la jurisdicción del Mashiach, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado ya al reino de su amado Hijo, en ese ámbito, para que nos pueda tomar a sí mismo y llevarnos a las moradas que nos ha preparado. En quien tenemos, en su amado Hijo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es el Logos, el patrón, la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos. Vi y se sentaron los que recibieron facultad de juzgar. Eso también lo ha creado Él, sustentado, patrocinado. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todas las cosas, quiere decir que tiene preeminencia sobre todo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que se toma a sí mismo.
Él es la cabeza del cuerpo que es la congregación de los justos, de los que practican justicia. Él que es el principio, la cabeza, el Reish, el primogénito de entre los muertos, en el sentido de primicia, ¿verdad? De esa nueva creación, transformación de la muerte en vida, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Tremendo, precioso. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Esto nos habla de un traslado, pero ya de un traslado en un ámbito que ya pues es difícil hasta de vislumbrar, porque dice que por medio de él, de Yahshua HaMashiach, reconcilia consigo todas las cosas, por lo cual ese traslado va a implicar que las cosas se reconcilien por medio de él, hasta las cosas inertes o las cosas que parecen en ausencia de movimiento, ¿verdad? Pero dice que por medio de él por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Así que esto nos hace pensar de que el traslado, aunque esta tierra está destinada a fuego, a perdición, a ser consumida por el fuego junto con todas las obras que en ellas hay, que en la tierra hay, pero dice que reconcilia consigo todas las cosas, ¿verdad? Así las que están en la tierra, las reconcilia, como las que están en los cielos, lo rescatable, lo que se ha dejado rescatar, lo que se ha dejado trasladar, haciendo la shalom mediante la sangre de su madero, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, adversarios, diablos, pobres diablos, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Porque para eso vino, para el ministerio de la reconciliación. Vino en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentaros apartados y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, en la emuná, y sin moveros de la esperanza de la buena nueva que habéis oído, el cual se predica en toda la creación. ¿Para qué? Para que lo que se pueda trasladar, se traslade. Lo que se pueda salvar, se salve. Esa es la reconciliación de todas las cosas por medio de Yahshua HaMashiach. El cual, esa buena nueva, la cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Shaul, Pablo, fui hecho ministro. Y ahí lo tienen, ¿verdad? El traslado y la abducción. Primero, el traslado en el ámbito espiritual y luego la abducción a la que estamos llamados como rescatables, como si nos dejamos trasladar, si nos dejamos rescatar, ¿verdad? Y hasta aquí este tema tan precioso, yo pienso. Disfruten de este Shabbat a todo lo que dé, a tutiplén, ¿verdad? Así que shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas. Ahora sí, Shabbat Shalom, shalom a todos, besos y abrazos.